Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este jueves de la 21ª semana del tiempo ordinario, en el que celebramos la memoria obligatoria del martirio de San Juan el Bautista. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 17 al 19. En aquellos días recibí esta palabra del Señor: Cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Salmo 70. Mi boca contará tu auxilio. A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, su mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo doy, y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Hoy conmemoramos el martirio de San Juan el Bautista. El Evangelio relata la descripción de cómo Juan Bautista fue asesinado, sin juicio, durante un banquete, víctima de la corrupción, pasiones libidinosas y arrogancia de Herodes y su corte, víctima de la maldad, de la prepotencia, codicia y avaricia de Herodías y de la cobardía y pusilanimidad de Salomé, su hija. Recordemos un poco de cómo era el ambiente sociopolítico y religioso que rodeó este martirio, para que nos demos cuenta de la valentía, el coraje y la fortaleza de Juan para enfrentar semejantes enemigos de la verdad, la justicia y el amor. Herodes era un empleado del Imperio Romano. El responsable en Palestina desde el año 63 a.C. era César Augusto, el emperador de Roma, el Sebastos, es decir, el Dios. Por encima de todo, insistió en una administración eficiente que proporcionara ingresos al imperio y a él mismo. La preocupación de Herodes era su propio avance y seguridad. Por ello reprimió cualquier tipo de corrupción. Le gustaba que lo llamaran bienhechor del pueblo, pero en realidad era un tirano. Recordemos aquel pasaje donde, a partir de la disputa de los discípulos de quién era el más importante, Jesús les dice: los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores.
Lucas 22, 25. Flavio José, escritor de esa época, historiador, informa que el motivo del encarcelamiento de Juan Bautista fue el temor de Herodes a un levantamiento popular. La denuncia de Juan Bautista de la moral depravada de Herodes, Marcos 6, 18, fue la gota que colmó el vaso, y Juan fue encarcelado. El complot de asesinato surge aprovechando el cumpleaños de Herodes y el banquete festivo con bailes y orgías. Era un ambiente en el que se reunían los poderosos del reino y en el que se formaban alianzas. La fiesta contó con la presencia de los grandes de la corte, 2 funcionarios y 2 personajes importantes de Galilea. Este es el ambiente en el que se trama el asesinato de Juan el Bautista. Juan el profeta fue una denuncia viva de este sistema corrupto. Por ello, fue eliminado con el pretexto de venganza personal. Todo esto revela la debilidad moral de Herodes. Por eso es llamado por el mismo Jesús zorro, porque era un cobarde incorregible. Cuánto poder acumulado en manos de un hombre sin autocontrol. En la emoción de la fiesta y el vino, Herodes hace un ligero juramento a una joven bailarina. Supersticioso como era, pensó que tenía que cumplir su juramento. Para Herodes las vidas de sus súbditos no valían nada. Marcos relata el hecho del asesinato de Juan tal como es y deja que las comunidades saquen sus propias conclusiones. Entre líneas, el Evangelio de hoy da mucha información sobre la época en la que vivió Jesús y la forma en que ejercían el poder los poderosos de la época, que no difiere mucho de la manera como hoy están gobernando ciertos poderosos y magnates de nuestro tiempo. Tal vez las condiciones cambian un poco, pero el modus operandi sigue siendo igual: corrupción, codicia, desenfreno, mal uso de los recursos, clientelismo y populismo. Se usa al pobre y al emigrante solo para uso de sus intereses políticos. Se miente sin medida y luego se oprime al pueblo sin pudor. Galilea, la tierra de Jesús, fue gobernada por Herodes Antipas, hijo del rey Herodes el Grande, desde el 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo. En total 43 años. Durante todo el tiempo que vivió Jesús no hubo ningún cambio de gobierno en Galilea. Herodes era señor absoluto de todo. No tenía que rendir cuentas a nadie. Hacía lo que quería. Soberbia, falta de ética, poder absoluto, sin control del pueblo. Cualquier parecido con la realidad nuestra hoy no es mera casualidad. Así se ha gobernado siempre y así se gobernará siempre mientras que haya en el corazón del hombre egoísmo, prepotencia, arrogancia y codicia. Recordemos lo que dice Pablo a Timoteo: el origen de todos los males es el amor al dinero, es la codicia por el dinero. Herodes construyó una nueva capital llamada Tiberíades. Séfori, la antigua capital, había sido destruida por los romanos en represalia por un levantamiento popular. Esto ocurrió cuando Jesús tenía unos 7 años. Tiberíades, la nueva capital, fue inaugurada 13 años después, cuando Jesús tenía unos 20 años. Se llamó así para complacer a Tiberio, el emperador de Roma. Tiberíades era un lugar extraño en Galilea. Allí vivían los reyes, los grandes de su corte, los príncipes, los notables de Galilea. Marcos 6, 21. Allí vivían los propietarios de las tierras, los soldados, los policías, los jueces, a menudo insensibles e insaciables de poder y de dinero. Recordemos la parábola del juez inicuo y la pobre viuda que clamaba justicia día y noche. Lucas 18, 1, 4. Hacia allí se canalizaban los impuestos y los productos del pueblo. Fue allí donde Herodes tuvo sus orgías de muerte, como lo acabamos de escuchar en el Evangelio que apenas proclamamos. No aparece en los Evangelios que Jesús entrara en esta ciudad. Parece que se rehusó adrede de entrar allí, tal vez como una pequeña protesta a esta manera desenfrenada, corrupta e inicua de vivir. Durante esos 43 años de gobierno, desde Herodes se creó una clase de funcionarios fieles al proyecto de la ley.
escribas, comerciantes, terratenientes, recaudadores de impuestos de mercado, publicanos, militares, policías, jueces, promotores, líderes locales. La mayor parte de este personal vivía en la capital, disfrutando de los privilegios que ofrecía Herodes, como la exención de impuestos, es decir, sí que vivían sabroso. Otra parte vivía en los pueblos. En cada pueblo o aldea había un grupo de personas que apoyaban al gobierno. Varios escribas y fariseos estaban conectados con el sistema y la política de gobierno. Todo un entramaje de corrupción y de clientelismo. En los evangelios, los fariseos aparecen confabulados con los herodianos para acabar con Jesús. Marcos 3, 6, 8, 15, 12, 13. Y esto refleja la alianza existente entre el poder religioso y el poder civil. La vida de la gente en las aldeas de Galilea estaba muy controlada y oprimida, tanto por el gobierno como por la religión. Se necesitaba mucho coraje para comenzar algo nuevo, como lo hicieron Juan y Jesús. Era lo mismo que atraer la ira de los privilegiados, tanto del poder religioso como civil, tanto a nivel local como estatal. Y esta es la gran enseñanza hoy para nosotros. Vivimos realidades muy semejantes o iguales y no podemos callar. No podemos tener miedo de denunciar, pero principalmente denunciar con la vida misma, como lo hizo el Bautista y como lo hizo Jesús. La mejor manera de protestar y levantar la voz es la vida misma y lo insobornable que seamos ante tanta inhumanidad. Hemos recibido un espíritu de fortaleza y no de debilidad, como dice Pablo a Timoteo, para seguir construyendo un mundo más humano y más fraterno. La muerte del Bautista, que deja entrever la de Jesús al fondo, parece contradecir lo que leemos en la primera lectura tomada de Jeremías. Levántate y diles todo lo que te mando. No tengas miedo delante de ellos. De lo contrario, seré yo quien te infunda miedo delante de ellos. Y aquí, hoy te pongo como una ciudad fortificada. Te harán la guerra, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para salvarte. Esta invitación a la valentía, acompañada de la promesa de salvación, encuentra al final de la vida de San Juan un desenlace trágico y una muerte miserable por capricho de una adolescente instigada por una madre cruel, codiciosa y asesina, y Herodes, que se siente dueño del mundo. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Juan, lleno de Espíritu de Dios, como Jeremías, sabe distinguir entre el significado profundo de las palabras del Señor y los acontecimientos que pasan sobre su existencia humana. Prefiere no tener miedo y hablar con la verdad. Sabe con certeza que la salvación prometida por el Señor no concierne solo a su pobre vida terrena y que quienes lo matan no pueden hacer nada contra la salvación que le llega de su Dios y que lo llevará para siempre a los brazos del misericordioso. La oración colecta de esta celebración nos ayuda a realzar el testimonio del Bautista, mártir de la verdad y de la justicia. En él pedimos a Dios, que lo entregó a su Hijo como precursor, en el nacimiento y en la muerte, que nos conceda también a nosotros luchar con valentía para dar testimonio de su palabra sin callar ni un momento. Recordemos la canción de Mercedes Sosa. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros de los diarios se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta? Hasta aquí Mercedes Sosa. Nos ayude la Santísima Virgen María a ser siempre valientes y corajudos para no callar ante tanta injusticia y ante tanto dolor por la indolencia e indiferencia de nuestros gobiernos y de todos los poderosos de turno que solo miran hacia ellos para su propio beneficio. Que como Juan el Bautista sepamos nosotros morir por la verdad y la justicia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.